¿Alguna vez has sentido que trabajas sin parar y aún así el dinero nunca alcanza? ¿Que haces todo bien, pero la abundancia no llega? Este libro no te enseñará a perseguir el dinero, sino a pensar como quienes lo atraen. Aquí aprenderás a liberar tu mente, a romper patrones ocultos y a entender que la verdadera riqueza no empieza en el bolsillo, sino en tus pensamientos. Mentalidad de oro, inspirado en los principios de Napoleon Hill y Joseph Murphy, te mostrará cómo cambiar tu mente para cambiar tu destino. Capítulo 1. El cambio que nadie ve. Pensar como los ricos antes de serlo. Hay un punto en la vida donde uno se cansa de intentarlo todo y sentir que nada cambia. Donde ves pasar los días y te preguntas por qué algunos logran construir libertad mientras tú sigues atado al mismo ciclo. No es falta de talento, ni de suerte. Es la mente. Es el tipo de pensamiento que repites sin darte cuenta cada vez que miras tu cuenta bancaria, cuando te comparas con otros o cuando dices, algún día. Ese algún día es la frase más peligrosa del mundo, porque aplaza tu poder al futuro y te roba el presente. Los ricos no piensan en algún día. Piensan en, hoy empiezo a pensar diferente. El cambio real empieza en un lugar que nadie ve, en lo que te dices cuando te levantas, en cómo interpretas la escasez, en la manera en que reaccionas cuando las cosas no salen. Joseph Murphy decía que el subconsciente es como una tierra fértil. Si plantas miedo, florecerán obstáculos. Si plantas convicción, crecerán caminos. Pero nadie te enseña eso de niño. Te enseñan a estudiar, a obedecer, a trabajar duro, a buscar estabilidad. Te entrenan para ser útil, no para ser libre. Y un día, sin darte cuenta, confundes esfuerzo con progreso. Te levantas temprano, cumples todo, pero sientes que algo no avanza. Es como si dentro de ti hubiese una voz diciendo, esto no puede ser todo. Esa voz es el inicio de la mentalidad de oro. No es arrogancia, es hambre de expansión. No busca tener más que otros, busca entender cómo usar el pensamiento para crear. Te voy a contar algo que me marcó. Conocí a alguien que, como muchos, creía que el dinero era cuestión de suerte o de contactos. Venía de un entorno donde ahorrar era el único consejo financiero y donde hablar de riqueza era casi una ofensa. Trabajaba horas sin descanso, pero vivía al día. Tenía talento, disciplina, pero cada vez que se acercaba una oportunidad, decía, no estoy listo. Esa frase lo perseguía, no porque no fuera capaz, sino porque no creía que merecía algo grande. Un día, después de perder un negocio pequeño, se quedó en silencio frente al espejo y dijo algo que le cambió la vida. Ya no me voy a tratar como un pobre que intenta ser rico, sino como alguien que ya piensa como un rico en construcción. Esa frase lo rompió por dentro, pero también lo liberó. No porque al día siguiente tuviera más dinero, sino porque cambió su forma de mirarse. Empezó a estudiar cómo pensaban los ricos. No lo que compraban, sino cómo decidían. Descubrió algo. Los ricos no piensan desde la carencia, piensan desde la posibilidad. La gente cree que el dinero llega cuando haces más, pero llega cuando piensas mejor. No mejor en términos de inteligencia, sino de conciencia. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que siempre parecen atraer oportunidades? No es suerte, es percepción. Ven lo que los demás no ven. Donde alguien ve un gasto, ellos ven una inversión. Donde alguien ve riesgo, ellos ven crecimiento. Y todo eso ocurre antes de que haya dinero en la cuenta. El cambio ocurre en silencio, dentro de la mente. El problema es que la mayoría vive atrapada en la mentalidad de escasez, que no es pobreza económica, sino miedo repetido. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a fracasar frente a otros. Es una prisión invisible. Napoleon Hill decía que la pobreza no es solo la falta de dinero, sino la falta de deseo intenso de superarse. Y tenía razón. Sin ese fuego interno, no hay estrategia que sirva.
Puedes leer todos los libros, escuchar todos los audios, pero si tu pensamiento sigue girando en torno a lo que falta, el universo te lo confirmará. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has rechazado algo que podría haberte cambiado la vida solo porque sentiste miedo o porque no era el momento? ¿Cuántas veces te has saboteado creyendo que necesitas más preparación, más tiempo, más apoyo? ¿Qué pasaría si la vida no estuviera esperando a que estés listo, sino a que decidas pensar distinto? La mentalidad de oro no es pensar en dinero, es pensar en expansión. Es dejar de buscar seguridad y empezar a construir propósito. El ejemplo que te conté siguió su proceso. Pasó meses observando sus pensamientos como si fueran conversaciones internas con su futuro. Cuando decía «no puedo», se detenía. Se preguntaba «¿quién está hablando? ¿Mi pasado o mi potencial?». Y casi siempre era su pasado. Empezó a cambiar el tono interno. En lugar de «no puedo permitírmelo», decía «¿cómo puedo generarlo?». En lugar de «eso es imposible para mí», pensaba «¿qué necesitaría aprender para hacerlo posible?». Y lentamente, su entorno empezó a moverse. No mágicamente, sino porque su mente empezó a abrir caminos donde antes veía muros. Consiguió asociarse con alguien que admiraba, empezó a invertir con prudencia y, lo más importante, dejó de pensar en sobrevivir. William Walker Atkinson escribió: «La mente del hombre es un imán, atrae lo que piensa persistentemente. Pero nadie te dice que ese magnetismo no se activa repitiendo frases vacías, sino tomando conciencia de lo que realmente crees. Si en el fondo piensas que la riqueza es para otros, eso atraerás. Otros. Si crees que para tener dinero hay que sufrir, eso vivirás. Sufrimiento. Si crees que no lo mereces, no lo sostendrás aunque llegue». La mente no distingue entre deseo y creencia, solo responde a lo que sientes como verdad. Por eso, antes de tener dinero, hay que sanar la relación con la idea de merecerlo. Te lo digo con honestidad. La gente no cambia cuando entiende, cambia cuando se cansa de no avanzar. Cuando se mira a sí misma con la crudeza suficiente para reconocer que no son las circunstancias las que la detienen, sino la forma en que las interpreta. Ahí nace el verdadero cambio. No cuando repites afirmaciones frente al espejo, sino cuando tu mente deja de actuar como enemiga y empieza a ser tu socia. ¿Y sabes cuándo ocurre eso? Cuando dejas de pensar en lo que no tienes y empiezas a pensar en quién puedes ser. La mayoría vive con la cabeza llena de números, de cuentas, de comparaciones. Pero los ricos piensan en estructuras mentales. Mientras alguien dice «no me alcanza», ellos piensan «¿qué sistema puedo crear para que me alcance siempre?». Mientras tú ves una deuda, ellos ven una oportunidad de aprender a administrar. No son más inteligentes, solo tienen más visión. La visión es lo que te separa de la queja. Porque el que se queja pierde energía, y el que observa gana poder. Esa es la primera lección de la mentalidad de oro. Observar tu mente como si no fuera tu enemiga, sino tu mapa. Cada pensamiento repetido es una coordenada hacia lo que estás manifestando. Un día, el hombre del ejemplo que te conté me dijo algo que no olvidé. Antes creía que el dinero me iba a dar libertad, pero entendí que la libertad mental era lo que me iba a dar dinero. Esa frase lo cambió todo. No necesitó más cursos, necesitó silencio. Comenzó a cuestionar cada creencia que lo había hecho sentirse pequeño. Y poco a poco, su vida cambió. Pero no fue suerte. Fue una reconstrucción interna. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dicho «no puedo» sin siquiera intentarlo? ¿Cuántas veces has actuado como si fueras el personaje secundario de tu propia historia? No necesitas que nadie te dé permiso para pensar diferente. Lo que necesitas es coraje para soltar lo que creías cierto. Y ese coraje no se aprende leyendo, se aprende cayendo, perdiendo, enfrentando la incomodidad. Los ricos no son valientes porque no tengan miedo, lo son porque lo atraviesan igual. Cuando empiezas a pensar como los ricos,
Te das cuenta de que no es un tema de dinero, es un tema de enfoque. Ellos no buscan lo fácil, buscan lo que los expande, no acumulan, crean, no reaccionan, deciden, y eso no se logra en un día. Es un proceso silencioso, muchas veces solitario, donde aprendes a sostener una fe que el mundo aún no ve. Joe Dispenza decía que para crear una nueva realidad, primero debes dejar de pensar como el viejo tú. Porque mientras pienses igual, sentirás igual, actuarás igual y obtendrás lo mismo. El cambio que nadie ve empieza en el momento en que decides no volver a reaccionar como antes. Cuando la frustración aparece y eliges observarla, no pelearla. Cuando sientes miedo y lo reconoces como parte del crecimiento, no como señal de fracaso. La mente rica no niega la dificultad, la interpreta distinto. No dice, no puedo pagar esto. Dice, esto me está mostrando que debo elevar mi capacidad. No dice, esto es una pérdida. Dice, esto es información. Por eso avanzan, porque no personalizan los tropiezos, los estudian. Y aquí viene algo clave. Pensar como rico no es pensar en dinero todo el tiempo, es pensar en expansión en todo lo que haces. Desde cómo hablas, cómo te relacionas, cómo respondes a la vida. Es vivir con intención, no con impulso. Es dejar de esperar que algo cambie fuera para empezar a moverte dentro. Capítulo 2. El lenguaje del dinero. Lo que dices crea o destruye tu abundancia. Hay palabras que parecen inofensivas, pero son decretos disfrazados. Se escapan de la boca sin pensar, como un reflejo aprendido. El dinero no me alcanza. Todo está caro. Ojalá pudiera. Yo no nací para eso. Las decimos con la naturalidad con la que respiramos, sin darnos cuenta de que cada frase es una orden que nuestra mente obedece al pie de la letra. Joseph Murphy decía que tu subconsciente toma tus palabras como leyes para tu vida. Lo que dices no solo expresa lo que crees, sino que programa lo que experimentas. Y el dinero, más que una cifra, es una energía que responde al lenguaje que usas con él. Desde pequeños aprendemos a hablar del dinero como si fuera un enemigo. Lo escuchamos en casa, en la escuela, en la calle. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son egoístas. Uno tiene que trabajar hasta morir. Palabras repetidas hasta el cansancio que se clavan en la mente como verdades sagradas. Y cuando creces, sin darte cuenta, actúas en coherencia con ese guión. No ahorras, porque inconscientemente piensas que siempre faltará. No cobras lo que vales porque crees que pedir más es abusar. No inviertes porque sientes que podrías perderlo todo. Hablas desde el miedo, y el miedo te responde con escasez. Conocí a alguien que me enseñó la importancia de esto sin proponérselo. Trabajaba todos los días con una disciplina admirable, pero cada vez que hablaba de dinero lo hacía desde el rechazo. Decía, el dinero solo trae problemas, o ojalá no tuviera que preocuparme por eso. Vivía en un constante ciclo de esfuerzo y frustración. No era que no ganara, era que el dinero se iba tan rápido como llegaba. Hasta que un día, cansado de sentir que todo se desvanecía, decidió observar cómo hablaba de su economía. Se dio cuenta de que cada vez que recibía dinero, su primera reacción era miedo. Miedo a gastarlo, miedo a que se acabara, miedo a equivocarse. Empezó a cambiar sus palabras, despacio, casi con vergüenza. En lugar de decir, todo está caro, decía, voy a aprender a generar más. En lugar de, no me alcanza, decía, estoy aprendiendo a administrar mejor. Era un cambio pequeño, pero constante. No fue un acto de autoengaño. Fue una elección consciente de hablarle diferente a la energía que quería atraer. Pasaron meses. Su ingreso no se multiplicó de inmediato, pero algo cambió en él. Su forma de mirar las cosas era otra. Donde antes había queja, ahora había curiosidad. Donde antes había miedo, ahora había conciencia. El dinero empezó a quedarse, a moverse distinto.
La gente lo buscaba para proyectos nuevos. Él mismo sentía que podía pedir más sin culpa. No fue magia, fue lenguaje. El lenguaje del dinero no se trata de decir soy millonario frente al espejo sin sentirlo. Se trata de notar cómo te hablas cuando piensas en tu valor, en tu tiempo, en tus posibilidades. Porque el dinero obedece a la vibración de tus palabras. Si te hablas con queja, tu energía se contrae. Si te hablas con confianza, tu energía se expande. No es un truco, es biología. Tu cuerpo reacciona distinto cuando dices no tengo que cuando dices voy a generarlo. Tu mente se abre o se cierra dependiendo de la emoción detrás de la frase. William Walker Atkinson explicaba que la mente es el verdadero banco de la vida y las ideas son las monedas que más rinden. Pero nadie te enseña a cuidar esas monedas. Te enseñan a cuidar billetes, no pensamientos. Y la mayoría vive gastando energía mental en repetir frases de carencia, sin darse cuenta de que cada palabra es una inversión o una deuda. Cada vez que dices, esto es imposible, estás hipotecando tu potencial. Cada vez que dices, yo puedo encontrar una forma, estás generando crédito interno. Piensa en las conversaciones que escuchas a diario, en el bus, en la oficina, en la casa. La mayoría habla de dinero desde la queja, no desde la posibilidad. Todo sube menos el salario. A los ricos nadie los toca. Yo, con que me alcance. ¿Qué energía crees que genera eso? Esa es la forma en que una sociedad entera se autoprograma para vivir limitada. Y tú no eres la excepción si no te observas. Pregúntate, ¿cómo hablo del dinero cuando estoy solo? ¿Qué me digo cuando llega una cuenta inesperada? ¿Qué digo cuando alguien prospera? Esas respuestas muestran tu relación con la abundancia. Si envidias, si te quejas, si repites que no hay para todos, estás bloqueando el flujo. Pero si agradeces, si preguntas, ¿qué puedo aprender de eso?, estás abriendo la puerta. El hombre del ejemplo entendió algo profundo. El dinero no lo rechazaba, él rechazaba al dinero. Cada frase de miedo era una forma de cerrarle la puerta. Cuando cambió su lenguaje, cambió su experiencia. No porque las palabras sean magia literal, sino porque el lenguaje es la forma más directa de moldear tu percepción. Si dices que algo es difícil, tu mente buscará confirmarlo. Si dices que puedes encontrar la forma, tu mente buscará caminos. La mente es obediente, y el lenguaje es su orden. Neville Goddard decía, la palabra es el pensamiento en acción. Lo que pronuncias se convierte en realidad cuando lo sostienes emocionalmente. Y la mayoría sostiene emociones de carencia, de culpa, de miedo. No por maldad, sino por costumbre. Se les enseñó a asociar el dinero con sacrificio, con dolor, con injusticia. Pero nadie te obliga a seguir hablando igual. Puedes empezar a cambiar la narrativa, no desde la fantasía, sino desde la conciencia. Recuerdo una tarde en que el hombre del ejemplo me dijo algo que me quedó grabado. Me di cuenta de que cada vez que decía no puedo permitírmelo, mi mente se apagaba. Pero cuando empecé a decir ¿cómo puedo hacerlo posible?, mi mente se encendía. Esa frase resume el poder del lenguaje. Las palabras que usas determinan si tu cerebro busca soluciones o justificaciones. ¿Te has preguntado cuántas veces apagas tu mente sin notarlo? Cuando dices, esto no es para mí, estás apagando una posibilidad. Cuando dices, yo no sirvo para eso, estás cerrando una puerta. El lenguaje es una llave o un candado, dependiendo de cómo lo uses. Hay una diferencia enorme entre ser realista y ser derrotista. Ser realista es ver la situación tal como es, pero desde la conciencia de que puedes influir en ella. Ser derrotista es aceptar la situación como una condena. El lenguaje muestra en cuál estás. Cuando dices, no tengo tiempo, estás diciendo, no soy prioridad para mí. Cuando dices, me encantaría, pero no puedo, estás diciendo, prefiero seguir igual. No son solo palabras, son permisos. El dinero tiene su propio lenguaje.
Y quienes lo entienden no lo temen. Hablan con él como con un socio. Lo respetan, lo estudian, lo valoran. No le rinden culto, pero tampoco lo rechazan. Lo tratan como una energía que fluye entre valor y confianza. Y eso empieza por cómo lo nombras. Joseph Murphy contaba que muchas personas se autosaboteaban diciendo «odio las facturas» o «me mata tener que pagar esto». Él decía «bendice lo que pagas porque demuestra que puedes hacerlo». Ese simple cambio de palabras transforma tu relación con la responsabilidad financiera. Cuando dices «tengo que pagar», sientes peso. Cuando dices «puedo pagar», sientes poder. Lo primero te quita energía, lo segundo te la devuelve. La mayoría no se da cuenta de que las palabras son vibraciones. Cada vez que te quejas del dinero, estás vibrando en rechazo. Y el rechazo bloquea el flujo. Pero si agradeces lo poco que tienes y hablas con respeto de lo que aún no llega, estás creando espacio. No porque el universo premie tu buena actitud, sino porque tu mente empieza a operar desde expansión, no desde miedo. Hay una escena que recuerdo de aquel hombre. Estábamos en una cafetería. Había pedido un café sencillo, y al ver el precio, murmuró, «¡Qué robo!». Luego se quedó en silencio. Se corrigió. Dijo, «No, en realidad estoy pagando por disfrutar este momento, por el tiempo, por el lugar». Lo dijo sin forzarlo, y se rió. Me explicó que había pasado años hablando así, quejándose de todo gasto. Ese día decidió hablar diferente. «Si sigo maldiciendo cada vez que pago algo», me dijo, «¿cómo espero que el dinero quiera quedarse conmigo?». Era una broma, pero tenía razón. No puedes atraer algo que desprecias. Capítulo 3. Mentalidad de creador. Dejar de sobrevivir para empezar a construir. Hay una diferencia enorme entre estar vivo y realmente vivir. Entre respirar por inercia y levantarte cada día con intención. La mayoría no vive, sobrevive. Se levanta con el peso del «tengo que», del «debo hacerlo», del «no hay de otra». Se mueve por obligación, no por propósito. Trabaja por miedo a perder, no por deseo de crear. Y lo más triste es que lo hemos normalizado. Decimos que así es la vida, que el esfuerzo es sinónimo de virtud, que resignarse es madurar. Pero no, eso no es madurez. Es agotamiento espiritual. Es haber confundido la estabilidad con la resignación. Sobrevivir no requiere conciencia, solo costumbre. Construir, en cambio, exige despertar. Joseph Murphy decía que la vida no te paga por lo que haces, sino por lo que crees de ti mientras lo haces. Y tenía razón, porque hay personas que trabajan día y noche, pero su mente está atrapada en el modo supervivencia. Su energía no crea, solo repite. Son como máquinas eficientes que cumplen, pero no trascienden. Conocí a alguien que vivía así. Era inteligente, trabajador, buena persona. Tenía lo necesario para avanzar, pero su mirada estaba cansada. Lo notabas cuando hablaba. Cada palabra salía con el peso del cansancio acumulado. «Estoy esperando que las cosas mejoren», decía. Esperaba algo externo, un ascenso, una oportunidad, un golpe de suerte, pero no entendía que su vida seguía igual porque su mente seguía en el mismo punto. Todo en él giraba alrededor del miedo a quedarse sin nada. Su lenguaje, sus decisiones, su energía. Todo estaba enfocado en no perder, en aguantar. Hasta que un día algo lo quebró. Lo despidieron. Y por primera vez no tuvo nada que perder. Fue ahí cuando se dio cuenta de que toda su vida había estado corriendo detrás del reloj, intentando evitar caer, cuando en realidad nunca había intentado volar. Pasaron semanas difíciles. Dudas, miedo, vacío, pero también silencio. Y en ese silencio empezó a surgir una voz nueva. Esa que uno suele callar por miedo al cambio. Esa voz le preguntaba, ¿y si en lugar de buscar seguridad, buscas propósito? Esa pregunta lo descolocó. Lo pensó durante días, hasta que entendió que siempre había vivido en modo defensa. Nunca había jugado para ganar, solo para no perder. William Walker Atkinson
Hablaba de esto cuando decía que el pensamiento creador es la diferencia entre el hombre común y el hombre que deja huella. Porque el hombre común reacciona. El creador actúa desde la visión. Y ese cambio de mentalidad lo transforma todo. Cuando vives para sobrevivir, haces lo que sea para sostenerte. Cuando vives para construir, haces lo necesario para expandirte. La supervivencia mira el corto plazo. La creación mira el legado. El hombre del ejemplo empezó a cambiar su forma de pensar. Ya no se preguntaba, ¿cómo consigo dinero rápido? Sino, ¿qué puedo construir que tenga sentido y valor? Dejó de buscar trabajos, empezó a buscar oportunidades de impacto. Se dio cuenta de que el miedo a no tener dinero lo había hecho aceptar cualquier cosa, incluso lo que lo hacía infeliz. Empezó a entender que la libertad no llegaría ganando más, sino creando desde otro lugar interno. El modo supervivencia te enseña a reaccionar ante la vida, a esperar que algo pase. El modo creador te enseña a provocar lo que deseas. Y no me refiero a forzar resultados, sino a construir desde el alma, a usar tu mente como herramienta, no como cárcel. Joe Dispenza lo explicaba de una forma brillante. No puedes crear un futuro si estás emocionalmente atado a tu pasado, porque cada vez que repites las mismas emociones, repites la misma realidad. La mente creadora necesita espacio, necesita silencio, necesita soltar. ¿Te has dado cuenta de cómo muchas personas viven esperando el viernes? Trabajan 5 días deseando que lleguen 2 para descansar de una vida que no disfrutan. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vivir en una rutina que solo te da respiros breves entre semanas de agotamiento? Eso no es vida, es supervivencia disfrazada de responsabilidad. Y no se trata de abandonar todo y empezar de cero, sino de comenzar a pensar diferente. La mentalidad de creador no surge de la comodidad, surge del cansancio de seguir sobreviviendo. Surge cuando te miras al espejo y dices, no puedo seguir en piloto automático. Cuando decides que el miedo ya no puede seguir siendo tu jefe. Que no quieres llegar al final de tu vida sabiendo que hiciste lo necesario, pero no lo esencial. El hombre del ejemplo empezó pequeño. Tomó un cuaderno y escribió lo que realmente quería, sin censura, sin pensar en el cómo. Solo se permitió desear. Escribir, imaginar, recordar lo que lo hacía sentirse vivo. Y algo cambió. No tenía dinero, pero tenía claridad. Empezó a mover piezas desde ahí. Aprendió, falló, intentó de nuevo, y sin darse cuenta, comenzó a construir algo que lo hacía levantarse con propósito. No estaba huyendo del miedo, estaba persiguiendo su visión. Esa es la diferencia. Cuando sobrevives, el miedo manda. Cuando creas, la visión guía. Y la vida responde distinto. Porque cuando estás enfocado solo en sobrevivir, tu energía se limita. Te conformas con lo mínimo, repites lo conocido, y el universo te devuelve eso, más de lo mismo. Pero cuando piensas como creador, empiezas a abrir caminos invisibles. La energía se mueve, la gente adecuada aparece, las oportunidades se sincronizan, no porque sea magia, sino porque tu frecuencia cambia. Napoleon Hill decía que la fe es el único antídoto contra el fracaso. Pero la fe no es esperanza vacía. Es acción sostenida por propósito. Es moverte aunque el resultado no esté claro. Es actuar como si el futuro dependiera de lo que haces hoy, porque en realidad depende. La mente creadora no espera motivación, crea movimiento. Piensa, ¿cuántas veces has tomado decisiones desde el miedo? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces, solo por miedo a quedarte sin nada? ¿Cuántas veces te has conformado con sobrevivir cuando sabías que podías construir? Todos lo hemos hecho, no por falta de ambición, sino por exceso de miedo. El miedo a fallar, al qué dirán, al vacío. Pero lo que más destruye no es el fracaso, es la falta de dirección. La persona que te conté antes me dijo una frase que nunca olvidé. Yo no tenía miedo a empezar, tenía miedo a no saber quién sería sin mi rutina. Y eso nos pasa a muchos.
Nos aferramos a lo conocido, aunque nos duela, porque lo desconocido da vértigo. Pero el vértigo también es señal de expansión. El alma tiembla antes de crecer. Cuando empiezas a pensar como creador, ya no te defines por lo que haces, sino por lo que decides construir. Dejas de ver el trabajo como castigo y lo ves como herramienta. Dejas de buscar resultados rápidos y te enfocas en crear sistemas que generen valor. El dinero, entonces, deja de ser el centro y se convierte en consecuencia. Recuerdo un momento específico. Él me contó que al principio, cuando intentaba emprender algo nuevo, su mente le decía, no estás listo. Pero un día respondió en voz alta, tampoco lo estaba para sobrevivir, y lo hice igual. Esa respuesta lo liberó. Entendió que no tenía que esperar la perfección para actuar, solo la decisión de hacerlo diferente. Y eso es lo que distingue al creador del que sobrevive. El creador no espera condiciones, las crea. La supervivencia vive en la reacción. La creación vive en la intención. Uno actúa desde el miedo a lo que podría pasar. El otro, desde el amor a lo que puede construir. Y no hablo del amor romántico. Hablo del amor como energía de expansión, como deseo genuino de aportar. Capítulo 4. La emoción del riesgo. ¿Por qué los ricos no temen perder? Hay una emoción que casi nadie habla porque asusta. El riesgo. Esa mezcla de vértigo y posibilidad, de miedo y deseo. El riesgo es esa frontera donde el corazón late más rápido y la mente busca excusas para retroceder. Es el punto exacto donde se separan los que siguen soñando de los que deciden actuar. Los ricos, los que piensan distinto, no aman el riesgo por temerarios. Lo aman porque saben que sin él no hay crecimiento. No buscan perder, pero tampoco viven tratando de evitarlo. Entienden que perder es parte del proceso, no una sentencia. La mayoría fue criada para evitar el riesgo. Desde pequeños nos dijeron que lo seguro es lo correcto, que no vale la pena arriesgar lo poco que se tiene. Más vale pájaro en mano que 100 volando, decían. Y sin darnos cuenta, aprendimos a conformarnos con migajas, solo para no enfrentar el vacío del intento. Crecimos con miedo a perder, pero nunca nos enseñaron a ganar. Y lo más triste es que ese miedo se viste de prudencia, de responsabilidad, de realismo. Pero detrás de todo eso, hay parálisis. Joseph Murphy decía que el miedo no es más que fe invertida. Es creer con fuerza en lo que no queremos que pase. Es usar el poder de la mente para construir escenarios de fracaso. Por eso el miedo tiene tanta fuerza, porque lo alimentamos con la misma energía con la que podríamos alimentar la fe. Pero mientras los que viven desde el miedo buscan garantías, los que piensan en grande buscan oportunidades. Recuerdo a una persona que conocí hace años. Había trabajado toda su vida en la misma empresa. Tenía un sueldo estable, pero un sueño guardado: abrir su propio negocio. Hablaba de eso con brillo en los ojos, pero cada vez terminaba diciendo, ahora no es el momento. El miedo lo disfrazaba de sensatez. Tenía miedo de perder lo seguro, de quedar en ridículo, de no estar listo. Hasta que un día la empresa cerró. Lo que más temía, pasó. Y se dio cuenta de que había vivido años evitando un riesgo que la vida igual le iba a poner enfrente. Pasó meses sin rumbo, hasta que un día, sin saber muy bien cómo, empezó a trabajar en su idea. Con miedo, sí, pero con una decisión nueva. No porque ya no sintiera temor, sino porque entendió algo. El miedo no se vence, se atraviesa. Lo hizo poco a poco, sin certezas, sin plan perfecto. Vendía, fallaba, aprendía. Y lo que más me impresionó no fue su éxito, sino su cambio interno. Había descubierto una emoción que antes no conocía, la emoción del riesgo. Me dijo una frase que nunca olvidé. Viví años con miedo a perder, pero lo que más perdí fue tiempo. El riesgo tiene mala fama porque nos enseñaron a asociarlo con peligro. Pero el riesgo real no está en perder dinero o estabilidad. El riesgo real está en no atreverte, en quedarte en la misma versión de ti por miedo a fallar, en renunciar a lo que podrías ser,
solo por conservar lo que ya no te llena. Napoleon Hill escribió que la derrota es temporal y necesaria para crear la oportunidad de una victoria más grande. Esa frase parece obvia, pero pocos la entienden en carne propia. Porque cuando estás dentro del riesgo, no hay garantía. No sabes si saldrá bien, no sabes si recuperarás lo que invertiste, no sabes si la gente te apoyará. Lo único que sabes es que ya no puedes seguir igual. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu cuerpo cuando estás a punto de hacer algo nuevo? Las manos sudan, el estómago se aprieta, el corazón late fuerte. Eso no es miedo, es energía en movimiento. Es tu sistema nervioso diciéndote que estás saliendo de la zona donde todo se repite. Pero como nadie nos enseña a interpretarlo así, lo confundimos con peligro. Queremos huir de eso, cuando en realidad ahí empieza el crecimiento. El hombre del ejemplo aprendió eso en carne viva. Me contó que el primer día que abrió su negocio sintió que se ahogaba. No por falta de aire, sino por exceso de responsabilidad. Se preguntaba si lo lograría, si estaba loco. Pero cada día que pasaba, su miedo se transformaba. Ya no era el terror de perder, era la emoción de avanzar. Había dejado de vivir esperando y había empezado a vivir creando. Joe Dispenza decía que, cuando entras en lo desconocido, el cuerpo tiembla porque ya no puede predecir lo que viene. Y eso es exactamente lo que significa libertad. Esa frase me marcó. Porque es verdad. Libertad no es ausencia de miedo. Es moverte a pesar de él. Es confiar en tu intuición más que en tus excusas. La mente pobre busca seguridad. La mente rica busca expansión. Y la expansión siempre incluye riesgo. No hay otra forma. Los ricos no son adictos al peligro, son adictos al crecimiento. Saben que cada pérdida enseña algo, que cada caída revela una parte de su carácter. Por eso no temen perder. Porque entienden que perder algo no es perderse a sí mismos. El miedo a perder viene de la identificación con lo material. Crees que si pierdes dinero, pierdes valor. Pero tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que puedes volver a crear. Por eso los ricos, cuando caen, se levantan más rápido, porque no se identifican con el resultado, sino con su capacidad. Ellos no piensan perdí, piensan aprendí cómo no hacerlo. Y eso cambia todo. ¿Te das cuenta de la diferencia entre no puedo fallar y puedo fallar, pero voy a aprender? La primera frase paraliza, la segunda empodera. El miedo convierte los errores en culpas. La conciencia los convierte en lecciones. El hombre que conocí perdió dinero muchas veces, pero cada pérdida le quitaba menos miedo. Entendió que lo que realmente lo fortalecía no eran los aciertos, sino la resistencia. Un día me dijo, antes pensaba que el éxito era no caer. Ahora sé que es volver a levantarte con más visión. Y ahí está el secreto. Los ricos no temen perder porque ya aprendieron que todo lo que realmente importa no se pierde. La visión, la experiencia, la fe, la capacidad de reinventarse. Lo que pierdes en el camino son solo formas temporales, no tu esencia. William Walker Atkinson escribía que el pensamiento temeroso contrae la mente y aleja la oportunidad. Y tenía razón. Cuando temes perder, no ves las puertas que se abren. Tu atención se enfoca en lo que puede salir mal, y el universo te lo confirma. Pero cuando te enfocas en lo que puedes ganar, incluso si fallas, tu energía se expande. Y esa expansión atrae más de lo que creías posible. El riesgo es una prueba silenciosa de fe. Te pone frente a ti mismo. Te muestra tus límites mentales, tus creencias, tus heridas. Pero también te muestra tu fuerza. No hay crecimiento sin exposición. No hay libertad sin vulnerabilidad. Capítulo 5. Códigos invisibles de la abundancia. El valor antes que el dinero. Hay algo que la mayoría no entiende hasta que la vida los sacude. El dinero no llega por el deseo de tenerlo,
sino por el valor que eres capaz de generar. Es un código invisible que sostiene toda forma de abundancia. La gente corre detrás del dinero como si fuera un salvavidas, pero en realidad, el dinero siempre corre detrás del valor. Y el valor no se finge, se construye. No con títulos, ni apariencias, ni frases bonitas, sino con la autenticidad de lo que eres capaz de ofrecer al mundo. Nos enseñaron a buscar dinero sin entender su naturaleza. Nos dijeron, consigue un trabajo estable, asegura tu futuro, no arriesgues lo que tienes. Pero nadie nos enseñó a pensar en términos de valor. Y por eso hay tanta gente agotada, que trabaja duro, cumple horarios, pero siente que no avanza. No es falta de esfuerzo, es falta de dirección. No están creando valor, solo están intercambiando tiempo por dinero. William Walker Atkinson decía que la riqueza real no está en lo que posees, sino en lo que puedes producir con tu mente. Esa frase me cambió la forma de ver todo. Porque hay personas con dinero pero sin valor interno, y también hay quienes aún sin tener grandes recursos, poseen una mente tan valiosa que el dinero termina encontrándolos. Conocí a alguien que vivía esa contradicción. Era talentoso, tenía habilidades que pocos tenían, pero vivía quejándose de la suerte. Decía que los demás siempre tenían mejores oportunidades. Trabajaba para otros, y aunque lo hacía bien, nunca se sentía reconocido. Me decía, no sé por qué no me valoran, siempre doy más de lo que me piden. Y le respondí, quizás porque no sabes cuánto vale lo que das. Se quedó callado. No lo había pensado así. No entendía que el valor no se trata solo de dar más, sino de dar conscientemente. De saber por qué lo haces, para quién y desde dónde. Durante meses siguió trabajando igual, pero empezó a observarse. Se dio cuenta de que su esfuerzo no tenía propósito, solo necesidad. Hacía las cosas para sobrevivir, no para aportar. Y cuando el propósito se reduce a pagar cuentas, la energía se apaga. El valor nace cuando entiendes el impacto de lo que haces, no solo el esfuerzo que implica. Poco a poco, empezó a preguntarse, ¿qué problema estoy resolviendo con mi trabajo? ¿A quién estoy ayudando realmente? ¿Estoy creciendo o solo repitiendo? Y esas preguntas lo cambiaron. No dejó su trabajo, pero empezó a hacerlo distinto. Buscó formas de mejorar los procesos, de aportar ideas, de hacer las cosas mejor que ayer. Ya no trabajaba solo por dinero, trabajaba por impacto. Pasaron meses y el entorno empezó a responder. Le ofrecieron liderar un proyecto, luego otro. Empezó a ganar más. Pero lo más importante, su mirada cambió. Me dijo, por primera vez siento que lo que hago tiene sentido, y el dinero ya no me preocupa tanto. Ese es el punto donde se entiende la abundancia. Cuando dejas de trabajar por dinero y empiezas a crear desde el valor. El dinero es una consecuencia, no un propósito. Cuando lo conviertes en propósito, se vuelve escaso. Cuando lo conviertes en consecuencia, se multiplica. Porque el dinero no llega al que lo persigue, llega al que lo provoca a través del valor. Joseph Murphy decía que el subconsciente recompensa las imágenes de utilidad, no las de desesperación. Y esa frase lo explica todo. Cuando haces algo con miedo, tu energía emite carencia. Pero cuando lo haces desde el deseo de aportar, emites expansión. El valor que generas se siente, y eso cambia todo. Piensa en las personas que admiras, en las que parecen tener una conexión natural con la abundancia. No son las más perfectas, ni las más preparadas. Son las que entienden su valor, las que no compiten, sino que aportan, las que saben quiénes son y qué pueden ofrecer sin compararse. La escasez no es falta de dinero, es falta de conciencia de valor. Es mirar la vida desde lo que no tienes en lugar de mirar lo que ya eres. Y eso lo vivimos todos. Nos comparamos, nos medimos, nos castigamos. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿qué valor estoy entregando al mundo? ¿Estoy usando mi mente para repetir o para crear? ¿Estoy agregando algo a la vida de otros o solo intentando sobrevivir?
El hombre del ejemplo se transformó el día que entendió que el dinero no es una meta, sino una métrica. El dinero mide el valor percibido, no el real. Puedes tener un talento inmenso, pero si el mundo no lo percibe, el dinero no llegará. No porque el universo te castigue, sino porque la abundancia sigue las leyes del intercambio. Si das poco o das sin dirección, recibes lo mismo. Si das con propósito, recibes en proporción. Napoleon Hill escribió que el éxito no se busca, se atrae por la persona en la que te conviertes. Esa frase encierra todo el código invisible de la abundancia. Porque la abundancia no es cuestión de suerte, es una consecuencia del tipo de energía que proyectas. Si eres valioso, el mundo te lo devuelve. Si vives enfocado en el miedo o la comparación, el mundo te lo refleja. Pero aquí hay una verdad dura. No puedes crear valor cuando no te valoras a ti mismo. Y esa es la raíz del problema de muchos. Buscan reconocimiento sin reconocer su propio poder. Esperan que el mundo los premie, sin haber aprendido a verse desde su potencial. Recuerdo una conversación que tuve con aquel hombre. Le pregunté, ¿cuánto vale tu tiempo? No supo qué responder. Se quedó pensando y me dijo, nunca lo había calculado. Ahí entendió que no era el dinero lo que lo tenía estancado, era su percepción de sí mismo. Si no valoras tu tiempo, el mundo tampoco lo hará. Si no valoras tu conocimiento, te seguirán pagando por tu esfuerzo físico. Si no valoras tu mente, siempre terminarás obedeciendo las mentes de otros. El valor no es arrogancia, es conciencia. Es saber que puedes ofrecer algo que mejora la vida de alguien y hacerlo desde la integridad. No es gritar cuánto vales, es vivir en coherencia con lo que sabes que eres capaz de dar. Hay personas que confunden humildad con autoanulación. Creen que valorarse es volverse soberbios, pero es todo lo contrario. La humildad real es reconocer tu potencial sin compararlo, es usarlo al servicio de algo mayor. Porque cuando das valor, elevas el mundo y te elevas con él. Capítulo 6. Rompe el patrón de la escasez. El dinero solo llega donde hay expansión. Hay una frase que duele pero es cierta. Nadie se empobrece por falta de dinero, sino por exceso de miedo. La escasez no comienza en el bolsillo, comienza en la mente. Es una forma de pensar que te hace creer que no hay suficiente, que tienes que cuidar cada paso, cada peso, cada oportunidad, porque si pierdes una, todo se derrumba. Vivir así te mantiene respirando, pero no viviendo. Te vuelve pequeño, desconfiado, tenso. Es un estado mental donde todo se mide en función del miedo a perder. Y mientras piensas así, la vida se contrae contigo. La abundancia no llega donde hay contracción. Joseph Murphy decía que el subconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo multiplica lo que sostienes con emoción. Y eso explica por qué hay personas que trabajan duro toda su vida y no avanzan. Su energía está sostenida en el temor, no en la expansión. Hablan de dinero, pero desde el miedo a no tenerlo. Agradecen, pero con ansiedad. Piden, pero dudan. Su cuerpo dice, quiero, pero su mente dice, no puedo. Conocí a una persona así. Había crecido escuchando que el dinero era escaso, que había que ahorrar cada moneda por si acaso. Vivía con culpa cada vez que se daba un gusto. Si algo se rompía, lo veía como una señal de desgracia. Cuando cobraba, lo primero que hacía era pagar todo, dejando apenas lo mínimo para él. Decía que eso era responsabilidad, pero en el fondo era miedo. Y el miedo, por más disfraz que le pongas, siempre termina manifestándose como escasez. Un día, mientras hablábamos, le pregunté, ¿qué pasaría si confiaras un poco más en ti? Si en lugar de pensar que el dinero se va, pensaras que vuelve multiplicado. Me miró como si le hablara en otro idioma. Eso no pasa en la vida real, me dijo. Y lo entendí. Su mente estaba programada para sobrevivir, no para expandirse. No era su culpa, era una herencia emocional. Creencias transmitidas, hábitos aprendidos, repeticiones inconscientes. Pero también era una elección seguir ahí. Pasó un tiempo.
La vida lo golpeó fuerte, perdió su empleo, y por primera vez tuvo que enfrentar el vacío. Sin sueldo fijo, sin certeza, pero también sin excusas. Y ahí comenzó el verdadero cambio. Lo vi tocar fondo, sí, pero también vi algo nuevo. Empezó a cuestionar su forma de pensar. Se dio cuenta de que todo su miedo a perder no le había evitado perder. Que cuidar demasiado lo poco que tenía lo había mantenido en lo poco. Empezó a leer sobre mentalidad y energía. Me habló un día de una frase de William Walker Atkinson. El universo responde a la vibración de expansión. Donde hay crecimiento, hay provisión. Dijo que al principio le sonaba bonito, pero que cuando empezó a aplicarlo, algo cambió. En lugar de preocuparse por lo que faltaba, empezó a enfocarse en lo que podía crear. En lugar de ahorrar por miedo, empezó a invertir con intención. En lugar de cerrarse a nuevas ideas, empezó a escuchar más. Y no fue magia, fueron decisiones pequeñas, pero valientes. Decidió invertir en aprender algo nuevo. Decidió gastar sin culpa en algo que lo hiciera crecer. Decidió confiar en su capacidad de generar. Poco a poco, su energía cambió. Donde antes veía límites, empezó a ver opciones. Donde antes decía, no puedo, ahora decía, voy a encontrar la forma. Su vida no se transformó de un día para otro, pero su mente sí. Y eso fue suficiente para que la realidad empezara a moverse. Napoleon Hill decía que el miedo a la pobreza es más destructivo que la pobreza misma. Y esa frase cobra sentido cuando entiendes que el dinero no llega a los que lo temen, sino a los que lo respetan. Porque el dinero es energía en movimiento, y si tu energía es de contracción, el dinero no fluye. No porque no te lo merezcas, sino porque no hay espacio donde entrar. ¿Has notado que cuando estás en calma, las ideas llegan más fáciles? Que cuando sueltas el control, las cosas se acomodan solas. Esa es la expansión. Es el espacio mental donde el dinero puede moverse, donde las oportunidades pueden manifestarse, donde la intuición puede guiarte. Pero si estás apretado por dentro, si cada pensamiento está lleno de miedo, nada nuevo puede entrar. El hombre del ejemplo me contó una anécdota. Dijo que una vez estaba decidiendo si invertir en un curso o guardar el dinero por seguridad. Durante días no dormía. Tenía miedo de equivocarse. Pero una mañana se despertó cansado de su propio miedo. Dijo, si no arriesgo ahora, seguiré en el mismo lugar el resto de mi vida. Y lo hizo. Pagó el curso con el dinero que pensaba guardar. No sabía cómo, pero algo dentro de él se sintió más libre. El curso no lo volvió rico, pero lo transformó. Lo ayudó a ver su potencial, a expandir su mente. Empezó a ver posibilidades donde antes solo veía gastos. Un mes después, una persona lo contactó por un trabajo freelance que le pagó 3 veces lo que había invertido. Me lo contó con una sonrisa que no era de sorpresa, sino de confirmación. Era yo el que estaba bloqueando todo, me dijo. El dinero siempre estuvo ahí, esperando a que yo me abriera. Esa frase me recordó algo que Joe Dispenza repite constantemente. No puedes atraer abundancia desde la energía de la carencia. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado emocional. Y ese es el verdadero patrón que hay que romper. El emocional. No basta con pensar diferente, hay que sentir diferente. Si hablas de abundancia pero sigues actuando como alguien que teme perder, tu vibración no cambia. Y sin cambio interno, no hay expansión. Romper el patrón de la escasez no es dejar de ser prudente, es dejar de ser temeroso. Es pasar de pensar, ¿y si no alcanza?, a pensar, ¿cómo puedo hacer que alcance? Es usar la mente como herramienta creativa, no como mecanismo de defensa. Capítulo 7. La disciplina del poder. ¿Cómo piensan los que no negocian su propósito? Hay una fuerza que no se compra, ni se enseña en libros, ni se aprende por admirar a otros. Se forja en silencio, en los días donde nadie te aplaude, y en las noches donde solo tú sabes lo que estás aguantando.
Esa fuerza se llama disciplina. No la disciplina del deber, sino la del poder. La que nace cuando entiendes que tu propósito no está para ser negociado con tus emociones, ni con tus miedos, ni con tus excusas. La que te convierte en alguien que no espera motivación, sino que se mueve porque sabe que detenerse es traicionarse. Joseph Murphy escribió alguna vez que la mente disciplinada no se deja arrastrar por el impulso, porque ha comprendido el valor del dominio propio. Y eso es lo que separa a los que solo desean, de los que realmente logran. La mayoría confunde disciplina con rigidez, con frialdad, con ausencia de vida. Pero la disciplina verdadera no te apaga, te enfoca. Es el arte de elegir lo que realmente importa cuando todo lo demás parece urgente. Conocí a alguien que entendió eso a la fuerza. Un hombre que siempre comenzaba cosas con entusiasmo, pero nunca las terminaba. Tenía talento, tenía ideas, tenía potencial, pero también tenía miedo, duda y distracción. Cada vez que la incomodidad llegaba, se rendía. No me siento preparado, decía. O, ahora no es el momento. Se convencía de que postergar era sabio, cuando en realidad era miedo disfrazado de lógica, hasta que un día la vida lo confrontó. Había pasado años trabajando para otros, soñando con construir algo propio, pero sin hacerlo. Veía pasar los días y se repetía las mismas frases. Falta tiempo, falta dinero, falta apoyo. Lo curioso es que mientras más lo decía, menos energía tenía. Su mente se había acostumbrado a justificarse, no a decidir. Hasta que una noche, sentado frente a su escritorio, se miró a sí mismo con honestidad brutal y escribió en una hoja: si sigo esperando el momento perfecto, moriré sin haber empezado. Esa frase fue su punto de quiebre. A la mañana siguiente, no cambió todo su mundo, pero cambió su actitud. No esperó sentirse listo, no esperó tener las condiciones ideales. Simplemente comenzó. Y en ese inicio imperfecto, descubrió algo que nadie le había dicho. La disciplina no nace del deseo, nace del compromiso. No del impulso, sino de la elección repetida una y otra vez. El propósito no se negocia con los días buenos. Se sostiene en los días donde todo duele, donde nada sale bien, donde el cuerpo te pide descanso y la mente te pide salida. Ahí es donde los que piensan diferente se separan del resto. Porque el común abandona cuando se siente incómodo, pero el que tiene propósito sabe que la incomodidad es señal de crecimiento. William Walker Atkinson decía: el poder mental solo se desarrolla cuando la voluntad domina al capricho. Y eso es exactamente lo que distingue a quienes alcanzan la grandeza. No se gobiernan por lo que sienten en el momento, sino por lo que decidieron ser. Ese hombre del que te hablo empezó a levantarse todos los días a la misma hora, aunque no tuviera ganas. No porque quisiera probar algo al mundo, sino porque quería demostrarse algo a sí mismo, que podía sostenerse. Empezó a trabajar en su proyecto cada día, incluso cuando no veía resultados. Al principio, nada cambiaba. Ni dinero, ni reconocimiento, ni señales. Pero había algo distinto. Dentro de él se estaba forjando algo. Una calma nueva, una certeza silenciosa. Un día me dijo: ya no necesito que me motive nadie. Lo que me mueve es saber que no quiero volver a sentirme vacío. Y entendí que había dejado de buscar motivación y había encontrado dirección. Napoleon Hill escribió que el éxito pertenece a los que son capaces de hacer lo que toca, incluso cuando la emoción ha desaparecido. Y eso es algo que pocos comprenden, porque hoy todo se trata de sentir, de fluir, de esperar que el momento sea perfecto. Pero los grandes no esperan sentir, actúan y el sentimiento llega después. La disciplina no te pide que no sientas, te pide que no te detengas, que uses lo que sientes como combustible, no como excusa. Que si estás cansado, vayas más despacio, pero no pares. Que si dudas, sigas avanzando igual, porque el propósito no se alimenta de comodidad, se alimenta de coherencia.
¿Te has preguntado cuántas veces has renunciado a algo que sabías que era importante solo porque no tenías ánimos? ¿Cuántas veces has dejado morir ideas por esperar el momento correcto? ¿Cuántas veces te has traicionado con pequeñas concesiones diciéndote, mañana empiezo? Cada vez que lo haces, negocias con tu propósito. Y el problema no es que falles, el problema es que te acostumbras a fallarte. El alma se cansa de promesas rotas. Y llega un punto donde ya no duele fallar, sino ni siquiera intentarlo. El hombre del ejemplo no cambió porque un libro lo inspirara ni porque un gurú le hablara bonito. Cambió porque un día se hartó de decepcionarse, porque entendió que si no se disciplinaba, su vida se volvería una historia de excusas. Y fue ahí cuando apareció algo que no esperaba. Respeto. No de otros, sino hacia sí mismo. El respeto que sientes cuando haces lo que dijiste que harías. Cuando cumples contigo aunque nadie esté mirando. Cuando tu palabra se convierte en ley para ti. Ese respeto interno es el verdadero poder. Joseph Murphy decía que la mente subconsciente se rinde ante la constancia. Y eso es real. Cuando repites una acción con intención, tu subconsciente se alinea con tu propósito. Empieza a obedecerte. Dejas de luchar contra ti y empiezas a trabajar contigo. Ese hombre me contó que, al principio, la disciplina era una lucha. Se obligaba. Pero con el tiempo, dejó de forzarse. Su cuerpo se adaptó. Su mente se acostumbró y su alma se sintió en paz. Ya no siento que me esfuerzo, me dijo. Siento que simplemente soy quien dije que iba a ser. Esa es la esencia de la disciplina del poder. Cuando ya no haces las cosas para lograr algo, sino porque se convirtieron en parte de ti. La disciplina no es castigo, es libertad. La libertad de no depender del estado de ánimo para avanzar. La libertad de no necesitar que el mundo te empuje, porque ya tienes dirección propia. Y esa libertad se construye con pequeñas victorias. Con decir sí cuando quieres rendirte. Con hacer lo correcto cuando nadie te ve. Con elegir propósito sobre placer inmediato. Cada una de esas decisiones moldea tu carácter. Joe Dispenza explica que, cada vez que eliges lo mismo, estás creando el mismo futuro. Por eso la disciplina es tan poderosa, porque te obliga a elegir distinto, aunque duela. A entrenar tu mente para servirte, no sabotearte. Capítulo 8. El círculo invisible. ¿Con quién hablas? ¿En quién te conviertes? Hay un detalle que casi nadie nota, pero que define silenciosamente el rumbo de tu vida. Las conversaciones que tienes todos los días. No hablo de grandes debates ni de charlas profundas. Hablo de lo que escuchas cuando nadie más lo piensa. Los comentarios del trabajo, las frases de los amigos, las opiniones en redes, los consejos de familia. Cada palabra que entra a tu mente deja una huella. Y sin darte cuenta, te vas pareciendo a lo que escuchas. Tu círculo te moldea, te expande o te encoge. No por maldad, sino por influencia. Por eso este capítulo se llama así, el círculo invisible. Porque aunque no lo veas, estás rodeado de energía que constantemente te está programando. Napoleon Hill escribió: la mente humana se convierte en lo que contempla con mayor frecuencia. Y no solo contemplas con los ojos, también con los oídos. Lo que escuchas se convierte en lo que piensas, y lo que piensas, en lo que vives. Tu entorno habla dentro de ti más de lo que crees. Las voces que te rodean pueden construirte o robarte el alma sin levantar la voz. Conocí a alguien que lo entendió de la manera más dura. Era una persona noble, con sueños grandes, pero rodeada de gente que no creía en nada. Vivía en un ambiente donde soñar era un chiste, donde trabajar más era ser ingenuo, y donde cualquier intento de cambio era visto como una amenaza. Cada vez que hablaba de sus ideas, alguien lo interrumpía con un «eso no se puede, no seas tonto, confórmate con lo que hay». Y sin darse cuenta, empezó a apagar su fuego. Su energía se fue desgastando entre risas ajenas y frases pesadas. Me dijo un día, con la mirada cansada: creo que lo que me mata no es mi vida,
son las voces que la llenan. Pasaron meses antes de que entendiera lo que eso significaba. Un día, después de una conversación particularmente dura con un amigo que se burló de su nuevo proyecto, decidió alejarse. No con rabia, sino con conciencia. Me dijo: no puedo seguir dándole mi energía a personas que no creen en nada. No fue fácil. El silencio al principio dolió. Pero poco a poco, ese silencio se volvió espacio. Espacio para pensar diferente, para escuchar nuevas voces, para escucharse a sí mismo. William Walker Atkinson decía que la vibración de los pensamientos es contagiosa. Y tenía razón. Las personas con las que hablas cada día son antenas. Transmiten frecuencia. Si hablas con miedo, terminas vibrando en miedo. Si hablas con resentimiento, terminas viviendo desde la herida. Pero si hablas con propósito, con fe, con claridad, algo dentro de ti cambia. Tu mente se ajusta a una nueva frecuencia. No se trata de tener amigos ricos o exitosos, se trata de tener gente que te eleve mentalmente. Personas que te cuestionen sin destruirte, que te impulsen sin manipularte, que te hablen con amor pero también con verdad, porque hay amistades que te acompañan, pero también las hay que te adormecen. Y cuando te adormeces, te desconectas de tu poder. ¿Alguna vez has notado que después de pasar tiempo con ciertas personas te sientes agotado, confundido o incluso menos tú? No es casualidad. La energía no miente. Hay personas que, sin saberlo, te desconectan de tu propósito porque su propia mente vive en modo supervivencia. Y si no tienes conciencia, te arrastran ahí con ellos. El hombre del ejemplo empezó a cuidar su círculo como quien cuida su respiración. Dejó de justificar a quienes lo drenaban y empezó a acercarse a personas que lo inspiraban, no porque fueran perfectas, sino porque estaban en búsqueda. Gente que hablaba de soluciones, no solo de problemas, que compartía libros, ideas y silencio también. Aprendió que no siempre necesitas hablar para conectar. A veces basta con estar cerca de alguien cuya energía te recuerde lo que eres capaz de ser. Joseph Murphy explicaba que el subconsciente se programa no solo con lo que repites, sino con lo que aceptas emocionalmente de otros. Y esa es la clave. Si pasas tus días escuchando que el mundo es difícil, que el dinero escasea, que la gente es mala, tu subconsciente no distingue que no es tu voz. Lo toma como verdad. Te programa con miedo. Te vuelve un reflejo de las voces ajenas. El círculo invisible opera así. No solo te da conversaciones, te da pensamientos, y esos pensamientos se convierten en creencias. Sin darte cuenta, adoptas el lenguaje de tus amigos, sus quejas, sus límites. Empiezas a hablar como ellos, a reaccionar como ellos, y finalmente, a vivir como ellos. ¿Te has preguntado qué tanto de lo que crees hoy realmente es tuyo? ¿Qué tanto viene de lo que escuchaste durante años? De tus padres, de tus amigos, de los lugares donde creciste. Muchas veces no vivimos nuestras creencias. Vivimos las creencias heredadas del círculo que nos crió. Y si ese círculo estaba lleno de escasez, culpa o miedo, sigues cargando esas vibraciones sin notarlo. El hombre del ejemplo me contó que cuando empezó a cambiar su entorno, algo curioso pasó. Su vida se volvió más solitaria, pero también más ligera. Me dijo: antes estaba rodeado de gente, pero me sentía solo. Ahora estoy solo, pero me siento acompañado por mis ideas. Esa frase me marcó, porque la verdadera compañía no está en la cantidad de personas que te rodean, sino en la calidad de las conversaciones que alimentan tu mente. Joe Dispenza dice que tu entorno es el espejo de tu mente. Y cuando quieres cambiar tu vida, inevitablemente tienes que cambiar lo que te rodea. No solo lugares, sino personas. No solo relaciones, sino conversaciones. Porque si tu entorno no refleja a la persona que estás tratando de ser, terminarás volviendo a la persona que fuiste. Y sí, a veces duele soltar. Duele darte cuenta de que gente a la que amas no puede acompañarte en el nuevo nivel de conciencia que estás construyendo. Duele aceptar que algunos vínculos no son malos,
solo son pequeños para el alma que estás creciendo. Pero más duele quedarte donde tu luz no cabe. El hombre del ejemplo entendió eso cuando intentó compartir su nueva visión con su grupo de amigos antiguos. Ellos lo escucharon y se rieron. Le dijeron que estaba cambiando demasiado. Y lo estaba. Pero no por soberbia, sino porque ya no podía seguir hablando de los mismos temas. Ya no podía gastar energía en quejas o rumores. Ya no podía vibrar bajo. Así que eligió el silencio. Y en ese silencio encontró nuevos sonidos. Su voz interior, la de su propósito, la de su expansión. Napoleon Hill también decía que la pobreza de pensamiento es contagiosa. Y no hablaba solo de dinero. Hablaba de actitud, de visión, de fe. Estar rodeado de gente que no cree en sí misma te roba la fe en ti sin que te des cuenta. Es como respirar un aire que lentamente te adormece. No es malicia, es vibración. Capítulo 9. Tu mente es una empresa. Hábitos mentales que generan fortuna. Si te dijera que tu mente funciona como una empresa, ¿cómo la estás administrando? ¿Con claridad, dirección y estrategia, o con caos, miedo y quejas? Porque al final, todo lo que te pasa afuera es el reflejo de cómo diriges lo que pasa adentro. Hay personas que dicen que no saben manejar dinero, pero la verdad es que lo que no saben manejar es su atención. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, creas resultados. La mayoría vive como empleados de su propia mente, obedeciendo pensamientos que no eligieron, trabajando para emociones que no comprenden, reaccionando al pasado como si fuera su jefe. Pero los ricos, los sabios, los que dominan su realidad, piensan como dueños. No esperan que alguien les diga qué hacer con su vida. La dirigen, la planifican, la revisan y la mejoran. Joseph Murphy decía que la mente es el taller secreto donde se construye el destino del hombre. Esa frase, aunque simple, encierra la mayor responsabilidad que existe. Entender que tus pensamientos no son pasajeros, son arquitectos. Cada pensamiento que sostienes se convierte en una orden que tu subconsciente ejecuta sin discusión. Si le dices que la vida es difícil, la mente trabaja día y noche para confirmártelo. Si le dices que siempre encuentras oportunidades, se activa para demostrártelo también. El problema es que la mayoría administra su mente sin conciencia. Deja que los pensamientos negativos gasten toda su energía, como empleados deshonestos que roban recursos sin que el dueño se dé cuenta. Se despiertan con quejas, alimentan preocupaciones, pagan salarios de tiempo a conversaciones que no suman y luego se sorprenden de que no haya ganancias en su vida. Pero el resultado no falla. Una mente mal administrada siempre lleva a la quiebra emocional, espiritual o económica. Conocí a alguien que vivía exactamente así. Era inteligente, trabajador, lleno de buenas ideas, pero sin dirección. Su día empezaba tarde, sin orden, sin intención. Revisaba el celular antes de revisar su estado interno. Se quejaba del trabajo, pero no hacía nada para cambiar. Su mente estaba llena de pensamientos que no le pertenecían. Lo que otros decían, lo que la sociedad repetía, lo que su familia temía. Me dijo una vez: no entiendo por qué nada me sale bien. Hago todo lo que puedo. Le respondí: sí, pero no todo lo que piensas. Me miró confundido y le expliqué: tu mente está trabajando contra ti mientras tú crees que avanzas. No puedes construir abundancia con pensamientos de escasez. Es como querer abrir una empresa de luz mientras tu cabeza está llena de sombras. Eso le quedó resonando. No cambió de golpe, pero empezó a observar su mente. Descubrió que tenía hábitos mentales que lo mantenían estancado. Revisar malas noticias apenas despertaba. Pensar en deudas más que en soluciones. Hablar desde la queja y no desde la creación. Empezó a reemplazar esos hábitos con otros. Nada forzado. Simplemente comenzó a tratar su mente como un negocio que merecía respeto. Napoleon Hill decía que cada día debes invertir tiempo en tus pensamientos como un empresario invierte en su empresa. Y eso hizo. Comenzó a levantarse temprano no para hacer más,
sino para pensar mejor. Escribía 3 ideas nuevas cada mañana, por pequeñas que fueran. Leía una página de algo que lo inspirara antes de mirar el teléfono. Evitaba hablar con personas que drenaban su energía. Me dijo, descubrí que mi mente produce más cuando la alimento bien. Y no hablaba solo de leer, sino de cuidar lo que escuchaba, lo que veía, lo que repetía. Y eso cambió todo. No porque la vida le diera una oportunidad mágica, sino porque él mismo se convirtió en alguien capaz de reconocerlas. Antes, su mente estaba tan saturada de ruido que ni siquiera veía las puertas abiertas frente a él. Joe Dispenza explica que tu mente no puede crear una nueva realidad si está ocupada repitiendo la antigua. Y eso es lo que hacemos cuando dejamos que el piloto automático lleve el control. La mente necesita estructura, propósito y dirección. Si tú no la diriges, la vida lo hará por ti, y lo hará desde tus miedos más viejos. El hombre del ejemplo empezó a tratar su mente como un negocio serio. Todos los días revisaba su balance mental. ¿Qué pensamientos estaban generando ganancias, paz, creatividad, acción, y cuáles eran gastos innecesarios, culpa, queja, comparación? Me dijo que incluso imaginaba tener una junta directiva interna. Se preguntaba, ¿este pensamiento merece quedarse o debe ser despedido? Esa forma de humor consciente lo ayudó a desdramatizar el proceso y a tomar control sin rigidez. Poco a poco, su entorno empezó a moverse. Consiguió un ascenso, luego un cliente nuevo. Pero más allá del dinero, noté que su energía cambió. Ya no hablaba desde la frustración, sino desde la dirección. Había dejado de ser empleado de sus pensamientos para convertirse en el CEO de su propia mente. William Walker Atkinson decía que la mente humana, cuando se disciplina, se convierte en el mayor poder productivo del universo. Y eso lo comprobó. No era que ahora pensara positivo todo el tiempo, sino que se entrenó para responder con enfoque. Cuando las cosas iban mal, no se quedaba en el drama. Se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué decisión puedo tomar hoy para acercarme a donde quiero estar? Esa mentalidad es la diferencia entre los que solo sobreviven y los que prosperan. La mente es una empresa porque requiere inversión, revisión y liderazgo. Inversión de tiempo, revisión de hábitos, liderazgo emocional. Si dejas que la pereza mental se instale, tus ideas se estancan. Y cuando las ideas se estancan, el dinero deja de fluir. Porque el dinero no sigue a los necesitados, sigue a los claros. Capítulo 10. La libertad mental. Cuando el dinero deja de ser tu amo. Hay una forma de pobreza más profunda que no tiene nada que ver con el saldo de una cuenta bancaria. Es la pobreza de espíritu que nace cuando el dinero se convierte en tu juez, en tu miedo y en tu medida. Esa prisión no se construye con barrotes, sino con pensamientos. Si tuviera más, sería feliz. Cuando gane tanto, me sentiré libre. Cuando pague todo, por fin podré descansar. Pero esa promesa nunca llega. Porque cuando el dinero es tu amo, la libertad se convierte en una ilusión que siempre se posterga. Joseph Murphy decía que el dinero es un símbolo, y el símbolo solo obedece a la mente que lo entiende. La mayoría no lo entiende, lo persigue. Persigue lo que ya debería atraer. Y cuanto más corre detrás, más lo aleja. Porque el dinero, como toda energía, no soporta la desesperación. La siente. Se escurre entre las manos de quien lo necesita demasiado y fluye hacia quien lo ve como un medio, no como un fin. Conocí a alguien que vivió muchos años preso de ese miedo. Trabajaba sin descanso, hacía horas extras, aceptaba cada encargo con la esperanza de un día descansar. Pero cada vez que ganaba más, gastaba más. No porque fuera irresponsable, sino porque su mente había aprendido a moverse solo desde la urgencia. No sabía disfrutar, solo sobrevivir. Me decía, si dejo de trabajar, todo se me cae. Vivía con el cuerpo presente y la mente en deuda.
hasta que un día su salud le pasó la factura que el dinero no pudo pagar. Estuvo semanas en cama, sin llamadas, sin metas, sin ruido. En ese silencio, se dio cuenta de algo que le cambió la vida. No sabía quién era sin estar corriendo detrás de algo. El dinero no lo había liberado. Lo había encadenado con otro nombre. Me dijo, todo este tiempo creí que trabajaba por libertad, pero lo hacía por miedo. Esa frase me golpeó, porque ¿cuántos viven así, esclavos de un número, de una factura, de una aprobación que nunca llega? Trabajan con el corazón cansado, temiendo perder lo poco que tienen, sin darse cuenta de que ya perdieron lo más valioso, la calma. William Walker Atkinson explicaba que el hombre que domina su mente, domina las circunstancias. Pero cuando el dinero domina tu mente, son las circunstancias las que te gobiernan. Te levantas y te acuestas pensando en él, no por codicia, sino por miedo. Y el miedo, repetido a diario, se convierte en religión. Una religión invisible, pero poderosa. El hombre del ejemplo me contaba que antes de dormir repasaba mentalmente sus cuentas. Cada noche su mente hacía lo mismo, preocupación, culpa, cansancio. Y cada mañana despertaba sin energía, pero con el mismo pensamiento. Tengo que producir más. No sabía que estaba sembrando en su subconsciente una idea de escasez infinita, porque la mente no entiende de números, entiende de emociones, y cada vez que repetía ese ciclo, reafirmaba la idea de que no era suficiente. Hasta que un día, cansado del vacío, comenzó a leer a Joseph Murphy y a Neville Goddard. Me dijo que una frase lo despertó. No es el dinero el que te da libertad, sino la conciencia de abundancia. Empezó a pensar en eso, y se dio cuenta de que nunca se había sentido abundante, ni siquiera cuando tenía más dinero. Porque la abundancia no tiene nada que ver con lo que posees, sino con lo que sientes respecto a lo que posees. Esa comprensión fue un golpe suave, pero profundo. Empezó a practicar algo distinto. Cada vez que sentía miedo, respiraba y se repetía: el dinero no me posee, yo lo dirijo. Lo hacía sin intención de manipular nada, solo para reeducar su mente. Y poco a poco, lo logró. Su relación con el dinero cambió. No porque le llegara una fortuna, sino porque dejó de sentir que su valor dependía de él. Napoleon Hill decía que la verdadera riqueza comienza con la paz mental. Esa es la libertad que pocos entienden. Cuando dejas de mirar al dinero como al Dios que bendice o castiga, y lo ves como lo que es, una herramienta. El dinero no tiene moral, no es bueno ni malo. Lo que lo convierte en bendición o en carga es la mente que lo sostiene. El hombre del ejemplo comenzó a experimentar algo curioso. Mientras más tranquilo estaba con el dinero, más oportunidades aparecían. Me dijo, cuando solté el miedo, la vida empezó a moverse. No fue magia, fue coherencia. Su energía ya no vibraba en necesidad, sino en confianza. Y el universo siempre responde a la confianza. Joe Dispenza explica que no puedes crear una nueva realidad si tu cuerpo está programado para el miedo. Y eso es lo que nos pasa cuando vivimos pensando en dinero desde la carencia. Nos movemos por miedo a perder, y esa emoción bloquea la creatividad, la intuición y el magnetismo. Cuando aprendes a sentirte libre mentalmente, no porque tengas todo, sino porque ya no dependes emocionalmente de nada, el dinero empieza a girar diferente. Pero, ¿cómo se llega a eso? No con frases, sino con conciencia. Empieza por observar cómo hablas del dinero. ¿Lo tratas con respeto o con miedo? ¿Lo ves como aliado o como enemigo? ¿Te sientes en paz al pensar en él o te genera tensión? Cada respuesta es una pista de tu esclavitud o de tu libertad. El hombre del ejemplo me dijo que al principio, cuando escuchaba la palabra dinero, su cuerpo se tensaba, sentía ansiedad. Así que decidió practicar un ejercicio mental. Cada vez que pensaba en dinero, sonreía. Aunque no tuviera razón, aunque no sintiera ganas, era su forma de reeducar su cuerpo. Estoy entrenando a mi mente para no temerle a mi propio sustento, me dijo.
Y con el tiempo, funcionó. Dejó de sentir que el dinero era un juez. Empezó a disfrutar de lo que tenía, a dar sin culpa, a recibir sin miedo. Esa paz no vino por milagro, vino porque cambió su diálogo interno. Joseph Murphy decía, cuando bendices el dinero, bendices el flujo de tu vida. Y eso fue lo que aprendió. Empezó a bendecir cada cuenta que pagaba, no por superstición, sino por gratitud. Gracias por poder pagar esto. Gracias por poder vivir esto. Ese simple cambio de actitud lo liberó más que cualquier aumento de salario. Porque la libertad mental no es no tener deudas, es no vivir endeudado emocionalmente con el miedo. Es entender que puedes perder algo material sin perder tu paz. Que puedes tener menos y aún sentirte pleno. Que el dinero puede servirte sin esclavizarte. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.